Bueno, gracias a Lampa por sus palabras. Siempre este acto nos gusta que vengan representantes de los padres y madres, ¿no? Ya nos gustaría que vinieran más, lógicamente, pero en fin, comprendemos que es un día también duro, que han tenido la sesión con los tutores y que tienen otros asuntos. Pero sí es verdad que hace falta, ¿no? Lo digo por si hay padres y madres que no pertenecen a Lampa en el público, que hace falta desde luego la colaboración, porque las personas que llevan el AMPA desde hace unos años, pues bueno, están haciendo un trabajo genial, magnífico. A nosotros nos encanta colaborar con ellos, pero necesitan ayuda, necesitan apoyo y necesitan relevo, ¿no? Bien, del curso, como inauguración del curso, hablar de este curso, la verdad es que no ni siquiera apetece, ¿no? Es un curso conflictivo, un curso que empieza mal, que empieza con esta problemática, ¿no? De la rivalidad, que bueno, que en fin, está esa huelga ahí planteada, están las expectativas políticas, se está hablando todos los días. Hoy mismo se ha hablado en televisión de negociaciones que hay para paralizar la implantación de la LOMCE. Bueno, ya veremos. Nosotros seguimos trabajando con la incertidumbre, desde luego, porque los que preparamos segundo bachillerato no sabemos muy bien todavía qué preparar. Los que están en cuarto de eso tienen esa angustia, los padres y madres lo han manifestado, desde luego, seguro en la reunión con los tutores, pero en fin, al final saldremos adelante y continuaremos, ¿no? Con nuestro trabajo y continuamos con nuestra inauguración del curso académico como todos los años, sin que nos frenen estos vaivenes, ¿no? Hoy va a dar una conferencia Pepa Escribano, profesora de arte gráfica. Ella es licenciada en publicidad, ha realizado estudios también relacionados con distintas facetas de la arte gráfica, de la producción editorial, ha trabajado en el mundo también de la empresa y además el curso pasado conseguí implicarla en un proyecto que llevamos varios años en el instituto, que es un intercambio con un liceo italiano, ¿no? De Bassano del Grappa, famoso pueblo del Véneto por las artes gráficas. Entonces el curso pasado se nos ocurrió implicar al departamento de arte gráfica, al alumnado y al profesorado. Es un pueblo donde había una imprenta en el siglo XVIII de nivel internacional, ¿no? Que imprimía estampas a nivel internacional. El curso pasado, cuando continuamos por segunda vez con el intercambio, ellos nos propusieron que el tema del intercambio fueran las fiestas de primavera. Y yo ya había pensado y había hablado con arte gráfica de que fuera algo relacionado con el mundo de la impresión y de la arte gráfica, ¿no? Para que ellos nos explicaran bien qué es lo que había pasado allí en Bassano, por qué se había convertido un pueblo de esa entidad que es pequeño en una potencia en la industria de las artes gráficas. Y también nosotros, ya relacionando ambos temas, pues nosotros vimos, bueno, aquí hay también una industria de arte gráfica tradicional importante, y he estado hablando con Pepa, buscando el tema, ¿no? Pues que es la cartelería, ¿no? La cartelería de las fiestas de primavera, ¿no? Y entonces pues Pepa hizo un magnífico trabajo, hizo un trabajo de indagación espectacular. Es un tema que sabe ya tanto y tiene tanto material que podría estar hablándonos durante horas, pero y el material es increíble, tiene todos los que ha conseguido escanear, todos los carteles, tiene todas las imágenes, en fin, pero bueno, pues por desgracia no disponemos de horas y horas, y ella ha hecho un esfuerzo para sintetizarlo y para darnos una imagen de cómo fue la trayectoria desde que se empieza con la impresión de estos carteles de primavera, con unos estilos muy determinados de principios de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y luego cómo va evolucionando, y nos hablará también de las andanzas y de aventuras de esta industria editorial y de también el papel político, lógicamente, que hay detrás de todo esto, ¿no? Así que espero que disfrutéis. Pepa, gracias. No, bueno, yo quería presentar un poco a Pepa también como compañera, que hemos estado muchos años juntas en diseño gráfico, y bueno, quería explicar que el diseño no es una cosa, parece una cosa muy sencilla, pero no es nada fácil, y no es nada fácil entender el diseño, pero tampoco dar clases de diseño gráfico.
porque hay que transmitir al alumnado una serie de conocimientos, de técnicas, pero también de valores, de estética, unirlo todo para que salga todo el trabajo perfecto, y entonces no es una tarea fácil. Entonces quería valorar la capacidad que tiene Pepa de atinar, de afinar. Tiene un ojo muy bueno, o sea, donde pone el ojo pone la bala. En ese sentido es muy buena. Ve las cosas de lejos y acierta. Entonces que eso es un valor a tener en cuenta. Y luego como compañera, como profesora que participa en actividades, pues quiere decir que todo el mundo la está viendo por ahí, subiendo, bajando, ayudando, colaborando en todo, se presta a cualquiera que le diga, oye, ¿qué quiero hacer? Ya está Pepa haciendo esto, poniendo lo otro, pintando, decorando, vale para todo. No solamente para el diseño. Y eso quiere decir que en el fondo que está creando escuela, en cierto sentido. Está creando escuela y tiene un alumnado que se va a acordar de ella siempre, y unos compañeros que también nos vamos a acordar de ella siempre. Ya está. La otra. Deja la del fondo, no la del fondo. Deja la luz del fondo. La luz del fondo. Esta. Sí. ¿Se me oye, no? Sí. Bueno, a ver, lo primero, dar las gracias a todos los que estáis aquí, porque bueno, por la tarde cuesta mucho trabajo moverse, todos lo sabemos, y yo agradezco mucho que hayáis venido. Por un lado, un poco con el hilo que decía Pedro, esto surgió el año pasado con los de los italianos, que bueno, yo preparé un material, machaqué literalmente a los italianos viendo carteles. Fue una cosa, una pesadilla, que yo creo que todavía sueña los italianos con los carteles. Y de ahí surgió un poco la idea pero yo pensaba preparar una clase porque había muchísimo material. Entonces, bueno, he conseguido darle algo de forma. Es verdad que me ha costado mucho trabajo sintetizar porque hay mucha información, y de hecho Rosa está preparada para avisarme en un momento de decir, Pepa, te quedan 10 minutos, porque es una cantidad de material muy grande que hay, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que yo he intentado, primero enmarcar un poco la época, ¿no? Las ciudades en el siglo XIX, esto es una calle de París, no sé si se ve bien, pues estaban absolutamente llenas de carteles. Los carteles eran básicos. Han sido un medio de comunicación. Entonces, en esta época, los anuncios en prensa estaban grabados con casa, y los anunciantes preferían pagar un cartel que les salía mucho más barato y era mucho más eficaz porque lo veía más gente. ¿Qué ocurre? Que cuando empiezan a aparecer los carteles, empiezan a aparecer productos, se empieza a hacer publicidad, empieza a surgir la necesidad de diferenciarse. Y de esas necesidades es cuando empiezan a surgir, pues, el buscar técnicas que te ayuden a conseguir esos fines, ¿no? Bueno, al mismo tiempo con la publicidad aparecen los oficios que suenan a cachondeo, pero que son ciertos. Aquí en Sevilla estaba regulado, el ayuntamiento contrataba a fijadores de carteles. Era una cosa que estaba regulada, ¿no? Y los hombres anuncios existían. Ahora mismo, con la ley de publicidad está prohibido, o sea, no se puede, el cuerpo humano no se puede utilizar como vehículo publicitario, ¿no? Pero antes sí se podía, ¿no? Los antecedentes que nosotros tenemos del tipo de cartel que uno ve son los carteles tipográficos. Este es el más antiguo que se conoce, que es de un cartel taurino de 1737, y como veréis no tenía ilustración, era un texto solamente, ¿vale? El que hay al lado es del Circo Price, que hay muchísima información, tienen un archivo impresionante, y lo mismo, ahí empiezan ciertas ilustraciones que normalmente eran grabados. Entonces los artistas tenían muchos problemas a la hora de poder hacer ilustraciones, porque dependían siempre de un grabador. Bueno, en esa, sobre 1700, finales de 1700, Sennenfelder inventa la litografía. Ese invento se lo llevan a París, y en París es cuando tiene el despegue, ¿vale? Entonces, el origen de ese cartel va a estar muy relacionado con ese avance de la litografía, con esa necesidad de publicitar todas las cosas, con ese público que de pronto las ciudades se llenan de gente que va a trabajar, por la revolución industrial, ya sabéis, ¿no? La
gente se va del campo a la ciudad, la gente empieza a pasear por las calles, empieza a ver los carteles y hay la necesidad de informar. Incluso los ayuntamientos, ya veremos como el de Sevilla, tenía esa necesidad de informar y utilizaban los carteles para informar a la gente de un montón de cosas, ¿no? Bueno, este es el primer cartel de Cherez de 1858. El primer cartel que se hizo litográfico, ¿no? La litografía es una técnica, se utilizaba una piedra y en esa piedra se dibujaba de forma al revés, ¿no? Y luego con un lápiz graso, entonces con ese rechazo que tenía el agua y la grasa, pues se podía imprimir en papel, ¿vale? Cada tinta debía de pintarse separado. ¿Y qué es lo que ocurre con este tipo de técnica? ¿Qué es lo que consigue? Revoluciona el mundo del cartel, que de pronto el artista, el pintor, no necesita el grabador. Es decir, directamente él dibuja sobre la piedra. Después de conseguir hacer carteles sin necesidad de otra persona que esté de intermediario, ¿vale? Y entonces eso, bueno, le ofrece unas posibilidades creativas tremendas, porque de pronto lo ven como otro vehículo más del arte, ¿no? Porque los carteles, ya veremos cómo hay veces que los carteles se entienden solamente como carteles artísticos, pero siempre un cartel tiene que tener siempre otro añadido, que es la comunicación, la información, porque si no, no sería un cartel. O sea que esa función la debe de cumplir, ¿vale? Bueno, estos son carteles de la época, porque Cherez, que era un pintor francés, el que desarrolla este tipo de técnicas. Pues fijaros qué cosa más preciosísima, que son de 1869, y nosotros ahora veremos lo que se hacían aquí en esa época, y es que dices tú, ¡ay, Dios mío, mi vida! ¿No? Bueno, pues he puesto el ejemplo de Cherez y he puesto también el famosísimo Toulouse-Lautrec, que aprovecha este invento y hace, bueno, cosas impresionantes. Pero sin perder de vista que en realidad eran carteles informativos, o sea, eran para promocionar, para publicitar espectáculos. Esto ha sido una curiosidad, porque me he encontrado muchas curiosidades, y esta pues la quería un poco compartir con la gente, con vosotros, ¿no? Buscando imágenes y grabados antiguos de la Feria de Sevilla, me encontré este grabado, y entonces empecé a investigar de dónde venía. Y este grabado era de un espectáculo que se hacía en París, en el Nouvelle Cirque de París. Lo siento por los de francés. Lo siento. Bueno, pues se hacía un espectáculo y curiosamente la persona que había organizado ese espectáculo es un señor que se llama José Oller. Es catalán, pero yo he puesto en español porque en esta época le gustaba mucho la Feria de Sevilla y dudo mucho yo que estuviera muy metido en estos vehículos que estamos ahora. Entonces yo he puesto un empresario español que fue el que fundó el Cabaret de Moulin Rouge. Entonces él le gusta tanto la Feria de Sevilla que montó un espectáculo en París. Y el cartel, es que ahí hay una conexión que yo me quedé fascinada, porque de pronto Cherez hace un cartel de la Feria de Sevilla. Este cartel es de 1889 y ahora vamos a ver el cartel, ahora después veremos el cartel de Sevilla de 1889, que se te caen las lágrimas, porque tú dices, madre mía de mi vida, hay una preciosidad, ¿no? Bueno, pues en este espectáculo, bueno, tenía buñolería, sevillana, había corrida de toros, todo, era una feria que se organizaba. Pues esto son curiosidades, ¿vale? Y ahora nos centramos en el cartel de Sevilla. Bueno, los antecedentes del cartel son estas tiras tipográficas. No se ve muy bien porque es lo que he podido encontrar, ¿vale? Entonces no se ve dentro. Y en estas tiras tipográficas se ponía, había dos tipos de información. Se utilizaban para organizar un poco todos los desfiles procesionales y todas las manifestaciones religiosas de la Semana Santa, porque a partir de 1850 se regula. Entonces, para que la gente sepa por dónde va una cofradía o por dónde van, se emitían unos bandos que se ponían en unos sitios concretos en Sevilla y la gente iba allí a verlo, porque todavía no había programa, ¿vale? Entonces, esa era la información. Bueno, y luego las multas de que no incumpliera, los horarios de comercio, en fin, toda la información que tuviera que ver con el mundo de la Semana Santa, ¿vale? Luego, otro tipo de información era relacionada con la Feria de Sevilla.
¿vale? Que lo que se ponía también era el reglamento de cuándo se podía ir con los caballos, de dónde se ponían las fincas, porque se utilizaban fincas que había aquí alrededor para montar la feria de Granada. Una de ellas era de Juncar, que es un barrio que hay por aquí cerca, ¿no? Y estas son imágenes antiguas, son de la feria de Sevilla. Bueno, no le he dicho que se funda, eso sabe todo el mundo, ¿no? Lo de la feria que la funda un sevillano, un catalán y lo sabe todo el mundo, ¿no? Bueno, por lo tanto, esto era el medio con el que el ayuntamiento informaba a los sevillanos y a las sevillanas, ¿no? Entonces estaban puestos en sitios muy concretos y ya digo, la gente lo sabía. ¿Qué ocurre con esto? Que hay una costumbre, se inicia una costumbre en la gente en ir a esos sitios a informarse. Y un poco eso son las bases de que la gente luego cuando se pongan los carteles, la gente vaya a verlo. Porque ya están habituados a buscar esa información, ¿vale? Bueno, esto es otra curiosidad. Esta se la dedico a mi compañera Alicia, porque es que me quedé flipando por ahí, porque es un grabado que se llama Episodio de viaje, despacho de billetes en la estación de mediodía en Madrid con motivo de la Feria de Sevilla. Revista La Ilustración Española Americana, 25 de abril de 1870. Y la busqué porque digo, a ver si hay algún guasón sevillano, porque está en la Wikipedia, y la busqué, y efectivamente es así, se llama así. Es decir, en 1870 los madrileños, las casetas ya tenían madrileños. Venían a la feria. Es una cosa increíble, vamos, es que es un montón de gracia. Bueno, seguimos. Cuando empieza a establecerse y a ver la necesidad de que se haga un cartel, el Ayuntamiento de Sevilla pues organiza esas bases, ¿no? de cómo va a ser ese concurso, ¿no? No la voy a leer entera, solamente pues en el 1964 hasta 1902 se encarga de forma directa los carteles. Es decir, tú y tú hacen los carteles, ¿no? En 1902 el señor José Julián empieza a organizar un poco qué va a regular esas bases. Es decir, un curso de carteles, qué es lo que aquí va dirigido, qué premios van a dar, quién va a ser jurado, qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Empieza a regularse. No sirvió de nada. De nada, porque no daba tiempo. No daba tiempo. O sea, al final, el concurso sería no solo para los artistas, sino también para las casas litográficas. Es decir, había dos variantes, porque también se ofertaba también se ofertaba la casa litográfica. Y esto es muy curioso, porque, por ejemplo, era muy complejo el sacar adelante esos carteles, ¿no? Entonces había escasos avances técnicos. Y el ayuntamiento quería que fuera súper rigurosa esa adaptación del boceto que se presentaba con el cartel que se hacía. Y en eso eran escrupulosos. Y entonces yo al principio dije, hay que ver, siempre a dedo todo. Al final terminan a dedo. Porque empieza a ver que hay un montón de... Bueno, aquí vienen, hasta 1946 no se da prioridad a las casas andaluzas litográficas, ¿vale? Porque la mayoría iban todas a Valencia. Y aquí iba a hacer un guiño a mi jefe, porque me pongo a investigar, y bueno, ¿por qué? Bueno, Valencia, Casa Mateo y Madrid, una serie de casas litográficas. Y entonces me encuentro que hay dos, que es Litografía Ortega, sobre todo, que fijaros, están desde 1871 hasta 1924. Y es una de las más importantes, especializado en carteles de toros, de fiestas, y entre otras razones porque tenían una nómina de artistas impresionante. Porque ahí empezó el famoso José Renó, que además fue el que inauguró la FP Dual, porque él estaba estudiando Bellas Artes y estaba trabajando con la litografía, es decir, ¿no? Luego ya sabéis que desgraciadamente se tuvo que exiliar y perdimos un cartelista magnífico, ¿no? Pero bueno, y luego había pues Juan Reus, Carlos Ruano, Joaquín García Moya, por no saturar no he puesto más imágenes, pero son palabras mayores del mundo de los carteles. ¿Qué importante tenía este artista de la litografía si nosotros teníamos ya un pintor que era el que hacía el boceto? En algunos casos, estos pintores eran los que pasaban ese boceto que les llegaba a la piedra. Entonces la maestría que tuvieran, ahí era donde se veía. No sé si
¿Se entiende, no? Bueno, esta es otra de las casas, Simeón Durán, también de Valencia, que además es gracioso porque estaban especializados en fabricaban naipes, le hacían la competencia a Fournier, a Carlos Fournier famoso este, ¿no? Y lo mismo, un prestigio porque tenían artistas impresionantes, ¿no? Entonces ahí ya entendí la lógica de que incluso Gonzalo Bilbao fuera el primero que dijera, no, yo que salteo Valencia, a mí que no me lo haga otra gente, porque daban una calidad bastante impresionante, ¿no? Bueno, la iconografía. Los motivos. Aquí he hecho un poco un extracto de cómo van apareciendo, pues lo podemos imaginar. La Torre del Oro, la Giralda, el naranjo, no sé cuánto, la flamenca, bueno, van apareciendo durante el recorrido que vamos a ver ahora de Pisilla, ¿no? Aquí hemos puesto, esto me ha ayudado mi hija hoy, para que veáis la cantidad de giraldas, bueno, es el motivo iconográfico que más aparece en los carteles. Hay montones de giraldas por todos sitios, ¿no? Una más pequeñita, otra más grande, otra que es la protagonista, siempre. El escudo de Sevilla, también con muchas variaciones, ¿vale? La flamenca en sus variedades, porque desde la flamencona, como se denomina, la flamenca de volante, y bueno, y ahora vamos a hacer un repaso histórico que voy a intentar que sea deprisa, para no que Pedro es algo que habrá quitado carteles. algo he quitado, pero es que hay cosas que no se pueden quitar. Pensar que desde 1878 tenemos el primer cartel y que hay en los años 40 se separan las dos fiestas, con lo cual se duplican. Claro. Y además es que hay algunos que dicen, esto hay que verlo. Bueno, este es el primero que se conserva, ¿vale? Este es de 1978 y hay gente que ha hecho trabajo sobre el cartel aquí en Sevilla que no lo tiene documentado porque este está en Madrid, en la Biblioteca Nacional. Lo tienen, ¿vale? Entonces aquí lo que aparece es una escena de toros y poco más. Eran carteles los que se ponían, aquí venía incluso el reglamento de los toros, que no conseguía, no sé si te acuerdas, Pedro, que vimos que venía lo de la plaza de toros, que se podía tirar naranja, bueno, no se puede tirar naranja en la plaza de toros a los toreros, no se puede no sé cuánto, el reglamento, que de ahí surge el reglamento taurino de estos primeros, donde se ponía todo, eran estrictamente informativos, ¿vale? Se ponían algún adorno, pero sobre todo era información. Esto he ampliado un poco para ver un poco esa información que venía, ¿no? Pero tampoco se lee muy bien. Y en este cartel incluso viene por qué, o sea, cómo se funda la feria, la reina, que da permiso, no sé cuánto, bueno, pues todo viene dentro del cartel. Este es del 84 y empezamos igual. Es un despliegue de tipografía que ahora yo a mi alumno le daría un tortazo si me presentan esto, porque es que viene en un catálogo tipográfico, ¿vale? El único elemento es el escudo de Sevilla, ¿vale? Y lo mismo, aquí pues te viene, si os fijáis, en la Feria de Sevilla, yo siempre me sorprendía que aquí era solo el tema del ferial, ¿no? De las casetas, ¿no? Yo soy de Jaén, que por cierto hoy San Lucas, patrón de Jaén, vamos a feria de Jaén. Y en Jaén pues hay muchas cosas alrededor de la feria, ¿no? Ya me ha dicho Miguel Ángel que somos medio manchegos, de bueno, pues será. Y le dije yo que aquí en Sevilla también había un montón de cosas alrededor de la feria. Es decir, había carreras, había tiro de pichón, teatro, circo, ópera, o sea, había un montón de acontecimientos culturales. Eso se va perdiendo con el paso del tiempo, pero en un principio era pues eso, eran unas fiestas que involucraban a toda la ciudad. Seguimos igual, ¿no? La misma tónica, es decir, se sigue poniendo la misma, es un informativo, un catálogo de tipografías, cada una de su padre y de su madre, y bueno, mucho texto porque se supone que esto se ponía en los sitios acordados y las personas iban y se enteraban perfectamente de todo lo que pasó. En los toros, en la Semana Santa y en la feria, ¿vale? Estos dos lo he puesto porque son muy curiosos. Era un pintor, Francisco Anaya de León, que lo hizo todos los años seguidos, y excepcionalmente este cartel, la litografía que se eligió estaba en Roma. ¿Y por qué estaba en Roma? Porque este pintor estaba becado por el Ayuntamiento de Sevilla y estaba estudiando en Roma. Por estos carteles no cobró dinero, porque era como un favor que el Ayuntamiento se cobraba, porque en aquella época el Ayuntamiento becaba a los pintores y se iban a estudiar a Roma.
O sea que ya es como que es muy, ¿no? Entonces se llevó allí, la litografía era Carlos Pirano, ya no me quería entretener en buscar más porque digo, Pepa, piénsate. Bueno, este es el de 1869, este es el cartel que es contemporáneo del que os he enseñado de Xerez, de la Feria de Sevilla. Fijaros qué diferencia, porque además este es el primer collage de la historia que hasta 1994 no se puede hacer otro. Entonces aquí es muy innovador porque bueno, te pone todo el texto, pero bueno, te hace su gracia, ¿no? Que te hace como un montaje que ya va cambiando, ¿no? Pero aún sigue un poco la misma tónica. La tipografía es un catálogo impresionante y bueno, seguimos con ese mismo tipo de cartel. Ya aquí empieza a verse algo más interesante. Por primera vez aparece el flamenco y el nazareno, o sea, la flamenca y el nazareno que nos vamos a hinchar. Porque es que se repite y se repite, esta es la primera vez. Y ya se va viendo como la parte ilustrada va teniendo más importancia con respecto al texto. Pero todavía se sigue. Y quizá es la primera vez que se ve algo de Semana Santa, porque normalmente se centraban siempre en la feria, ¿vale? Aquí ya aparece el elemento iconográfico que es el nazareno, que está muy claro que es la Semana Santa, la representación, ¿no? Este es muy de Semana Santa, porque aquí vamos viendo como hay años que si es muy innovador el año siguiente, vamos 20 pasos para atrás, ¿no? Después tenemos Semana Santa, un verano, y bueno, ya cada vez más la imagen va teniendo más peso sobre el texto. Aquí había incluso exposiciones de bellas artes en la feria, ahora sería impensable, ¿no? Esta es del 95 y aparece la primera flamenca y además en los mentideros sevillanos se decía que era un pedazo de mujer la modelo, porque es que ahora se encontraba por ahí escrito que decía la modelo era una mujer de bandera. Bueno, en fin. Ahí aparece ya también la golondrina, que también será otro tema iconográfico asociando a Becker con, ¿no? El verso. Y ya también es curioso porque por primera vez hay una unidad en cuanto a la tipografía. Ya no se ve un catálogo de tipografía distintas, sino que son cuerpos distintos de la misma familia. Pero vamos, eso se pierde, se va perdiendo. Y aquí ya empezamos a ver carteles. Porque lo que hemos visto hasta ahora no son carteles. Estos ya sí son carteles. ¿Vale? Porque además utiliza, bueno, por ejemplo, son muy parecidos a los carteles de Toulouse-Lautrec, ¿no? Tiene esa línea que delimita la tinta plana. Se empieza a utilizar también, que también lo veremos hasta la saciedad, esa flamenca, bueno, aquí flamenca porque se vestían así, que representa la feria, y la mantilla que representa la Semana Santa. Porque el problema del cartel para un diseñador de Sevilla, que sigue existiendo, es que se aunan las dos fiestas y no hay cosa más antagónico que una feria y una Semana Santa. Y yo le digo a mi alumno muchas veces, digo, la Semana Santa de hoy en día no es como la de cuando yo era chica. Que aquí cuando uno se acordará que no había televisión, no había radio, no había nada, no se podía hacer nada, era distinto, ¿no? Bueno, este de Juan Jiménez Aranda, una alegoría, bueno, de la abundancia, esto no lo he encontrado entero porque lo que he encontrado tiene muy poca calidad. Pero bueno, se ven detalles, ¿vale? Y ahí aparece todo lo de la feria. En vez del texto, viene todo, el toro, el caballo, el jinete, el nazareno, el torero, todo dibujado, ¿no? Todo aparece en ese cuerno de la abundancia alegre y festivo, ¿no? Estos son, no es que tengan gran importancia, pero me han resultado curiosos por el formato, un formato paisado que no es normal en la Feria de Sevilla, hay unos cuantos solamente así, ¿no? Una escena costumbrista o del gusto de la época, ¿vale? Si veis la fecha, en 1900 en Europa se hacían otro tipo de carteles ya, pero claro, estamos hablando de que además esto es una feria, el cartel tiene que estar todo el mundo y bueno. Esto ya ha sido un cartel. Y además aquí se ve la influencia de esos cartelistas. ¿Vale? Y curiosamente aparece la flamenca y un nazareno, pero un nazareno que es la primera vez que el nazareno está destapado, la cara. Porque normalmente aparece. Yo al principio no sabía muy bien qué era. Y es un careto. Las letras son de rotulación, están pintadas, o sea, no tiene nada que ver. Y ya el texto, como veis, desaparece. Porque ya se pasa
se hacen programas de mano, se utilizan otros formatos y ya el cartel cumple la función de propaganda, de seducción y no solo informativa, ¿vale? Una preciosidad de cartel también, con una simetría que rompe un poco ese círculo y también es muy bonito, ¿no? Este es José García Ramos, también muy bonito, cada quita aparecen además las tres figuras, que serían la flamenca, Nazareno y, como veréis, nos vamos a hinchar, flamenca, Nazareno y torero. Pero además tienen cierto dinamismo, es decir, ya esto tiene otro color, ya va apareciéndose a los carteles que nosotros estamos habituados, ¿no? Viene también algo de información, pero ya viene menos información, ¿no? Bueno, vienen los elementos del escudo de Sevilla, en vez del escudo utilizan el nodo, que no hay una vuelta atrás. Porque íbamos muy bien, y de pronto el listo de ala, ahí te planta dos pajes que están jerárquicos como si y todo lo que hemos conseguido hasta ahora se pierde. Es que es así, es así. Es modernista, bueno, tiene su cosa, pero en fin, un poco. En fin, empezamos otra vez. Este es mucho más bonito, es mucho más dinámico también, viene texto y he intentado hacer una, para que vierais, porque por primera vez aparece la palabra fútbol en este cartel de 1910, porque se hacían partidos de fútbol, además en inglés, ¿no? No sé si lo veis en la parte de abajo, bueno, esto lo pasaré a quien la quiera tener en la foto. La primera vez que aparece un traje de volante en un cartel de feria, ¿vale? No tiene mayor importancia, el cartel también es costumbrista, del gusto de la época, muy bonito, pero vamos. Este sí os sonará porque es un cartel muy bonito, es costumbrista, pero es un cartel con mucha gracia. Y además este se hizo una reimpresión y se utilizó en 1985. Y me viene bien porque, para explicar que la reimpresión que se hizo en 1985 se basó en un cartel, porque los bocetos originales el ayuntamiento jamás, da igual el signo político que haya tenido, jamás se ha molestado en tenerlo. Con lo cual, a mí me consta de gente que le ha ofrecido bocetos originales y el ayuntamiento no lo ha comprado. Ahora ya hay cierta preocupación, pero hubo unos años que hubo voces que incluso se dijo de restaurar uno de los que había, porque es un patrimonio cultural importante de la ciudad de Sevilla. Y es una pena, porque este, por ejemplo, no se conserva, el original. Entonces, el cartel que se hizo en el 85 no tenía el colorido, no tenía, pero no tiene mucho que ver. Y eso sí que es bastante triste, ¿no? Este es un cartel de Gonzalo Bilbao, que es también muy interesante, también utiliza esa flamenca, la mantilla, para representar la Semana Santa. Ya en 1908 se sugiere que no se ponga ningún tipo de elemento religioso en los carteles. Porque los carteles, ya lo veremos ahora después, los carteles se mandaban al extranjero. O sea, el cartel de la Feria de Sevilla ha tenido siempre como mucho público, ¿no? De hecho, bueno, aquí no tengo tanto, pero bueno. Quiero decir que es algo que siempre ha interesado mucho, siempre, y se le hacía petición al ayuntamiento. Además se publicaban en varios formatos, incluso hacían postales y se mandaban a Europa, ¿vale? Y entonces por eso la mejor manera de publicitar la ciudad no era con la Semana Santa, en aquella época, ¿no? Se entendía que era con la feria. Este es bastante curioso porque es de autor apaisado y muy descocada para la época, muy descotazo, vamos. Es gracioso porque este año ganó este cartel y otro. Y el otro es la tía abuela de ella. De verdad, lo tenía que haber puesto, pero aquí ya no podía poner tanto, ¿eh? Su tía abuela. Porque había alguien que dijo, esto es muy descocado, vamos a hacer otro más discretico. Y es su tía abuela. Tal cual. Bueno, este se encuadra dentro de la estética modernista, como fijaros en las tipografías son muy bonitas también. Y es muy curioso, ¿no? Al fondo hay una lista de Sevilla. Ya tiene el lema, sí, porque intentaba que siempre se le pusiera el lema, ¿no? Y se llama alegría.
También es bastante curioso la composición y aparece por primera vez los naranjos, que también va a ser un elemento que va a aparecer en muchos de estos carteles. Llegamos a Gustavo Vacarisa. Este cartel creó escuela, porque esto ya estamos andando sobre carteles, ¿no? Aquí se utiliza la cinta plana y está pensado y además se hace como cartel, porque muchas veces se pintaba un cuadro y ese cuadro se utilizaba para cartel, pero esto ya no, estos son carteles pensados como carteles. Y además Gustavo Vacarisa tuvo muchísima influencia en muchos cartelistas después sevillanos. Y luego además, este sello también se volvió a reeditar en el 2003 y algo que a lo mejor no sé si sabéis, que todo el diseño de las casetas de feria, tal y como se entiende, como se ven hoy, fueron un diseño de este hombre, de Gustavo Vacarisa, que en un principio no se llamaban casetas, se llamaban casillas. No se cambió el nombre. La primera vez que aparecen los lunares en un cartel.